Rafael Leónidas Trujillo, quien gobernó en la República Dominicana desde 1930 hasta su asesinato en 1961. Su nieto, Ramfis Trujillo, hoy defiende a capa y espada la dictadura de su abuelo. Continuamos con más de este su espacio, Visión General. Me siento realmente muy honrada de que ustedes sigan aquí en Visión General, desde sus hogares y nosotros desde nuestro estudio en la ciudad de New York. Bueno, como todos ustedes saben, cuando nosotros, los seres humanos, nacemos, no podemos elegir nuestros padres, nuestras ciudades y menos nuestro apellido. Y la persona que tenemos a continuación, que les vamos a presentar, tiene un apellido muy sonoro, muy conflictivo. A mucha gente le gusta, a otros no. Otros los quieren, sin embargo, otros los odian. Simplemente porque es el nieto de Rafael Leónidas Trujillo, el dictador de la República Dominicana, Ramfis Domínguez Trujillo. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa, bienvenido a la ciudad de New York. ¿Cómo Gracias. estás? Muy bien, me siento muy complacido, agradecido por la invitación. Ya había escuchado mucho de este programa que es muy sonado y muy visto por el público televisivo, y agradezco la verdad que nos haya ofrecido este espacio para compartir con usted y con toda la gente, todos los buenos dominicanos que ven su programa atentamente. Bueno, usted tiene una gran suerte porque he llamado a las emisoras por las que pasó nuestro programa Visión General y los dos me dijeron no hay problema. Puedes entrevistar a Ramfis, porque usted es el nieto de Trujillo. Ramfis, me llama mucho la atención su tono de voz. Usted no tiene acento, sin embargo, vivió en España, pero también se educó aquí en los Estados Unidos. Y nadie puede decir que usted no es un nieto dominicano. ¿Lo están preparando para algo usted? Bueno, le digo, yo en realidad nací en la ciudad de Nueva York, aquí me siento muy a gusto. Nací en Queens, mis padres vivían en Forest Hills y yo nací en Manhattan Hospital. Disculpe mi ignorancia. No es nada. La gente, yo tengo 43 años nada más, yo nací en el año 1970, por lo que nací 9 años después de la salida de la familia y de la caída del régimen. Me crié aquí en los Estados Unidos. Nosotros nos trasladamos a Miami apenas con 3 meses de edad y viajaba con frecuencia a Europa, pero realmente mi madre se esforzó para inculcarnos a todos nosotros la dominicanidad y sobre todo el idioma español. ¿Con qué idea? Con la idea de mantener nuestras raíces vivas. Nosotros siempre hablábamos en mi casa el español. La cultura que siempre nos inculcaron, que siempre vivíamos como parte de nuestra cotidianidad fue la dominicana. Comíamos siempre comida dominicana, veíamos programas de la República Dominicana, bailamos todos merengue desde que nacimos y todas esas cosas, porque para mis padres fue muy importante que nosotros fuéramos netamente dominicanos. Y yo, a pesar de haberme criado aquí en los Estados Unidos, me siento enteramente 100% dominicano de pura cepa. ¿Cuánto le ha costado a usted llevar el apellido de su abuelo, de Trujillo? Bueno, le digo, yo me siento muy contento y muy orgulloso de los dos apellidos que yo llevo. Le digo que yo desde pequeño me enfoqué en la historia de la República Dominicana, no necesariamente en el régimen de Rafael Leónidas Trujillo Molina, sino la historia en general, porque siempre he sido un apasionado de la historia. Sin embargo, el gobierno de Trujillo fue un gobierno que ocupó 31 años de nuestra corta vida republicana, es decir, que es una parte muy importante. Y siempre he sido una persona justa y ecuánime, y pienso que uno tiene que hablar de la historia colectiva. No podemos enfocarnos ni en los aspectos negativos ni en los vestigios positivos, sino en el conjunto de elementos para poder apreciar bien lo que fue el gobierno del generalísimo Trujillo y sobre todo colocarlo dentro del contexto del momento histórico, del entorno histórico, para poder entonces apreciar realmente cuál fue el rendimiento netamente positivo o negativo del régimen. Bueno, precisamente estamos en mayo. Mayo significa mucho para la familia Trujillo, porque precisamente el 31 de mayo
un grupo de hombres, vamos a decir valientes, acribillaron a Trujillo, terminaron con la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. 64 años se van a cumplir de ese día, no lo vamos a calificar. En la República Dominicana hay personas que odian a Trujillo, hay personas que aman a Trujillo, pero no se atreven a decirlo. Pero particularmente Ramfis Trujillo, ¿qué tiene que decir de la era de Rafael Leónidas Trujillo, del dictador? Bueno, en primer lugar hay que reconocer que fue una dictadura, porque lo fue, y nosotros en nuestras labores históricas, académicas, no podemos pretender tapar el sol con un dedo. Hay que hablar de las cosas positivas, enaltecer esas cosas, a la vez hay que censurar los vicios de la dictadura para que no se vuelvan a repetir. Eso es muy importante. En ese sentido, yo reconozco que fue un periodo para muchos que se opusieron al régimen, fue un periodo difícil. También hay que reconocer que en los 31 años de gobierno del generalísimo Rafael Leónidas Trujillo Molina se desarrolló el territorio nacional. Logramos la transformación de un país rural, de un país eminentemente rural, un país que se consideraba en el 1930 una aldea, y pasamos a ser un país fructífero, pasamos a ser un país respetado y bien desarrollado. En los 31 años de gobierno del generalísimo Trujillo, nosotros logramos la creación del sistema vial en la República Dominicana, donde en el 1930 solo habían 3 carreteras, la Duarte, la Sánchez y la Mella, que corrían de norte a sur, de este a oeste, y otra diagonal construida por los americanos en su ocupación del 1916. Se crearon 350 puentes diseminados por todo el territorio, más de 4.000 escuelas, dentro de un sistema educativo altamente funcional que legó un rendimiento de reducción al analfabetismo increíble, donde se le daba, producto del programa El Ropero, los útiles escolares, los uniformes y demás, y también donde se creó el desayuno escolar, el mismo que hoy por hoy se mantiene. Lo único es que en esos tiempos el desayuno escolar lamentablemente, como vemos hoy, no se enfermaba ningún estudiante producto de la mala calidad, como vemos. El sistema energético de la República Dominicana se creó, pero también un sistema energético que proveía a toda la ciudadanía un servicio excelente y a un costo módico. También todas las edificaciones de las municipalidades, de las gobernaciones, se le dio participación a la mujer dominicana, reconociendo el valor de ellas e integrándolas al servicio del Estado. En el 1942 pudieran ejercer su voto por primera vez, y también se designaron en la curul de senador a la señora Isabel Mayer, síndica doña Cristiana Peinado, la primera delegada a las Naciones Unidas, mujer en todo el mundo, fue doña Minerva Bernardino. Grandes logros que hablan por sí solo de la grandeza del pueblo dominicano. Y eso es lo que más me molesta a mí, Fresa, es que al tratar de desacreditar la figura del generalísimo Trujillo, quienes lo hacen con un afán desmedido, no tienen reparo en arrebatarle al pueblo dominicano sus más grandes logros con tal de desacreditar la figura del generalísimo Trujillo. Perdone, señor Ramfis, pero usted está hablando y está ofreciendo un panorama como si los Trujillo pudiesen tener chance a volver a la República Dominicana, pero a usted se le olvida, parece ser lo que empañó precisamente el gobierno de su padre, que fueron las torturas, las violaciones a los derechos humanos y todas esas atrocidades que se cometieron en su gobierno de su abuelo. Mandárselo él a hacer o no, pero se le pegan a su gobierno, como es el asesinato de las hermanas Mirabal, que eso no podemos obviarlo. Son dos preguntas en una. ¿Usted está así allanando el camino para el retorno de los Trujillos o ha olvidado algunas de las partes? No, yo lo que digo, Fresa, es que para hacer ese tipo de aseveraciones uno tiene que ser justo.
Entonces, Pero es que usted no está siendo justo, entonces. No, no, claro que sí, porque nosotros siempre hemos sido muy ecuánime, muy balanceados en nuestros juicios, en nuestras aseveraciones, en nuestras investigaciones, y hemos reconocido siempre que fue un periodo de luces y sombras, y hay que reconocerlo como tal. Ahora, lo que no podemos permitir, por ejemplo, es que personas que hoy se dicen ser honorables, que fueron partícipes de las más grandes atrocidades de la era, porque incluso ¿Cómo quiénes? Bueno, ahí está el general Antonio Inver Barrera. ¿Qué hizo ese? Bueno, el general Antonio Inver Barrera, junto con Luisa Mía Matió, fueron los autores intelectuales del asesinato de las hermanas Mirabal. Ah, ¿usted mantiene su posición? Nosotros tenemos la documentación que ¿En qué están basadas? esa versión. Bueno, está basada, por ejemplo, en documentos de la CIA. Acuérdense, hay que remontarse a ese momento y acordarse que en junio del 1960 se produce el atentado en contra de Rómulo Betancourt, del gobierno. Es decir, que para agosto del 1960 se habían producido unas sanciones de la OEA, por lo que el gobierno no gozaba del beneplácito de los Estados Unidos. Entonces ya se había empezado a fraguar un movimiento disidente dentro del país para derrocar el gobierno del generalísimo Trujillo. Producto de eso, el agente de la CIA, que se llama Plato, o se llamaba Plato Cox, envía un comunicado el 2 de noviembre de 1960 donde le expresa o le comunica a Luisa Mía Matió y Antonio Inver Barrera y le dice que el gobierno norteamericano no se podrá involucrar en ningún movimiento adverso al régimen hasta bien no producirse un acontecimiento desestabilizador. Eso está claro, eso está ahí, eso es evidente, eso es algo que es innegable. A los 23 días se produce la lamentable y horrenda muerte de las hermanas Mirabal, el asesinato, el vil asesinato de las hermanas Mirabal. Y a los 30 días, en otra comunicación, este mismo agente le informa a Luisa Mía Matió y a Antonio Inver Barrera su anuencia de que Pupo Román Fernández fuera a suplantar al generalísimo Trujillo luego de su desaparición. Todo eso se ajusta, por ejemplo, al testimonio de Miriam Morales, antitrujillista, integrante del movimiento 14 de junio, que el 20 de mayo del 2010, en una entrevista que le concedió al Listín Diario, dice: yo no soy trujillista, no voy a leer el libro de Angelita, pero estoy de acuerdo con sus aseveraciones porque yo fui la última que vi a las hermanas Mirabal vivas. Cuando ellas venían de su casa, salían de mi casa, perdón, las venía persiguiendo un carro y al volante de ese vehículo venía un alto militar que sigo vivo hoy, haciendo referencia directa a Antonio Inver Barrera, lo cual se ajusta al testimonio que se llevó a cabo en junio del 1962, luego de la salida de la familia Trujillo en contra de los asesinos de las hermanas Mirabal, donde sale señalado Antonio Inver Barrera como el hombre del sombrero, que ahí fue que causó un escándalo, que tuvieron que salir o hicieron salir la prensa del salón de la corte allá en República Dominicana para que el resto del juicio se hiciera a puerta cerrada. ¿Qué significó para los Trujillo la sombra de Balaguer en el gobierno de Trujillo? Su abuela, la señora María Martínez, decía, le escribió una carta, que eso está público en la internet, yo la bajé ahorita y no vale la pena mostrarla, de que Balaguer era un traidor. ¿Usted realmente qué opinión tiene de Balaguer? Bueno, yo pienso varias cosas, Fresa, y vuelvo y repito, cuando uno habla de historia no puede permitir la intromisión apasionada, porque ya eso deja de ser historia y pasa a ser historieta. Hay que ser sensible también al dolor familiar, hay que ser sensible a la naturaleza humana. Correcto. Entonces, mi abuela, la señora María Martínez, viuda Trujillo, estaba reaccionando a unos acontecimientos que ella vivió muy de cerca. Mi abuela no era política, estaba reaccionando de manera humana. Se le murió su esposo. Se le murió su esposa, lo mataron su esposo, el doctor Joaquín Balaguer se dirigió ante las Naciones Unidas con un propósito y él tuvo que utilizar expresiones, vamos a decir, difíciles de escuchar de un pariente, pero todo con el propósito de permitir la transición que se llevó a cabo luego de la caída del régimen. Pero hay que también entender al doctor Joaquín Balaguer, un político de mucha sapiencia. Él entendía que al fin y al cabo uno tenía que tener el propósito de engrandecer a la nación dominicana.
con ese fin también tenía que mostrar una cara de ser ecuánime, de ser balanceado y de que su intención era destrujillizar el país, pasar de una dictadura a un sistema enteramente democrático. Y en ese fin uno tiene que poner los intereses de la patria por encima de cualquier otra cosa. Un reto muy difícil. Correcto. Muy difícil. Ramfi, usted sabe que en la República Dominicana, por ley, está prohibido hablar de Trujillo de forma positiva. Positiva, negativa no. Negativa no. Pero en estos tiempos de democracia que vive la República Dominicana, ¿cómo le cae a los Trujillo esta decisión? Bueno, le digo, hay que ver las cosas desde el punto de vista histórico. La ley 5880-62 dice: no se podrá enaltecer el nombre de Trujillo con la intención de emular su gobierno despótico. En primer lugar, fue una disposición del Consejo de Estado, un gobierno de facto, no contó con la anuencia del Congreso, por lo que realmente no es una ley. En segundo lugar, en enero del 2010 se promulgó una nueva Constitución. Ahí se establece la supremacía de esa Constitución, que establece que cualquier disposición, ley que no esté debidamente señalada en esa Constitución queda nula por defecto. Es decir, que el artículo 49 de esa Constitución, que protege el derecho de libre expresión, aboga automáticamente para la anulación de esa disposición de ley. ¿Qué pasó? En el 2010 nosotros empezamos a incursionar en los medios de comunicación defendiendo la historia de la República Dominicana, no defendiendo a ninguna figura en particular, sino la historia de la República Dominicana, y los intereses que se mueven detrás de esa iniciativa se opusieron y buscaron entonces revivir una ley ya caducada. ¿Por qué? Porque no quieren que se hable de manera positiva de Trujillo, porque quieren mantener al pueblo detrás de una bola de humo para que no sepan muchas cosas que no quieren que salgan a la luz pública. Por ejemplo, lo de la fortuna de Trujillo. La fortuna de Trujillo, a pesar de lo que han dicho, de que él tenía 600, 800 millones de dólares fuera del país, no es verdad. La fortuna de Trujillo quedó en la República Dominicana y está en manos de familias que hoy ostentan ser familias honorables. ¿Se atrevería usted, sin embargo, a señalar alguno de esos apellidos que todos los conocemos, pero nadie se atreve a decirlo, que se quedaron con la fortuna de Trujillo, que estaba dentro del cuestionario que le iba a hacer? Pero hay otra cosa, en las cosas personales de Trujillo, los trofeos en oro, todos esos regalos en oro que le llevaban con diamante a Trujillo, sus medallas, sus trajes, sus carros, ¿en manos de quién está todo esto, incluyendo la fortuna que usted acaba de decir? ¿Quiénes la tienen? Bueno, le digo, yo quisiera saber verdaderamente quién tiene los uniformes. Nosotros, por ejemplo, cuando la familia del generalísimo Trujillo salió del país, nosotros sí, como familiares cercanos, mi madre, mis tíos y mi abuela, y que sé que algunos que otros más sacaron algunos uniformes. Yo tengo en mi casa, tengo varios uniformes del jefe, tengo también varios kepis de él, tengo algunas de sus medallas, siempre ando, los únicos gemelos que yo uso en lo particular son gemelos del generalísimo Trujillo, estos son, que llevan el escudo de la República Dominicana. Cuando él estaba en saco y corbata siempre usaba este escudo también, y para mí es de mucho orgullo llevar esas cosas de un familiar con tanta trascendencia en la República Dominicana. Pero hay muchas cosas que nosotros simplemente no sabemos, porque habían cantidad de artículos personales en la casa de Caoba y las demás propiedades allá en la República Dominicana que lamentablemente la falta de respeto a nuestra historia de tantas personas permitió que todas esas casas cayeran en un estado de abandono tal que hoy no son ni sombra de lo que fueron en algún momento, cuando todas esas cosas son patrimonio nacional. La historia es la historia, señores, y hay que respetarla, buena o mala. No se pueden permitir intromisiones humanas, y esas son cosas que tenemos que luchar para rescatar porque le pertenecen al pueblo dominicano. Ramfis, una pregunta muy privada que no sé si usted quisiese compartirla con nuestros televidentes y los millones de televidentes que nos están viendo en este programa. ¿Cómo van ustedes a recordar la muerte de Trujillo?
el 31 de mayo. Y otra cosa, ¿a dónde que está Trujillo? La gente quisiera saber dónde está el cadáver de Trujillo, que bueno, ustedes lo tienen sí. y no se lo dicen a nadie. O sea, ¿por qué lo ocultan? No, mira. ¿Cuál es su miedo? No, los restos del generalísimo Trujillo, eso es información pública y muchos de los amigos y personas que nos comparten con nosotros en Facebook, en todas las redes y demás, han ido al mausoleo de Trujillo que queda en el cementerio del Pardo en España. Eso lo sabe todo el mundo y mucha gente me mandan fotos incluso a cada rato desde allá. Nosotros extremadamente orgullosos, es un mausoleo hermoso que se le hizo allá y lleva el nombre de la familia afuera, dice familia Trujillo, y comparte ese mausoleo con el general Rafael Leónidas Trujillo Martínez, tío Ramfis, cariñosamente. Que es otra mancha de su familia, tío No, Ramfis. le diría que más allá por de la mancha, forma como porque, murió y cómo vivió. Sí, eso le digo que vuelvo y repito, uno lo que tiene es que hablar de historia, porque si entra en temas personales, pues ya eso deja ser historia y deja ser más bien intromisiones apasionadas y juicios que no vienen al caso. Yo pienso que la historia tiene que respetarse como tal y que a nosotros no nos corresponde hacer juicio. Dios es el único que puede emitir juicios sobre nuestros comportamientos y demás. Pero yo le digo que lo importante es que nosotros conozcamos nuestra historia. Pero sin embargo no me ha respondido qué es lo que ustedes hacen el 31 de mayo. No, todos los años nosotros se celebran misas en Miami, aquí en la ciudad de Nueva York, en España, en Francia, en Puerto Rico y en República Dominicana, en varias iglesias. Siempre se le celebran misas al generalísimo Trujillo y por lo general para nosotros es un día de recogimiento. Es un día donde nosotros respetamos la solemnidad de esa fecha, para mi mamá sobre todo, porque muchas personas olvidan al tratar de señalar a mi familia y lo que pudo haber pasado en ese momento, y se olvidan que nosotros perdimos a un pariente que para bien o para mal consideró que todo lo que él hacía lo hacía para el bien del país. Cometió errores. Absolutamente cometió errores. Creo que nadie es perfecto, solo Dios. A Trujillo le debemos muchísimas cosas, pero también le debemos situaciones que tenemos que recalcarla y que estoy segura que a usted no le gusta que uno tenga que recordársela. Pero la muerte de las hermanas Mirabal, ¿qué significó para la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo? Yo me alegro que usted haya vuelto a traer eso a colación, porque eso es algo que a mí me ha molestado desde muy joven. En primer lugar, está más que claro que eso fue un crimen que no se ajustaba a los parámetros de la dictadura, porque en los 31 años de historia no se pueden señalar una sola mujer que cayó víctima de violencia, de muerte, vamos a decir, de asesinato durante el régimen de Rafael Leónidas Trujillo Molina, porque vamos a hablar claro, en el movimiento 14 de junio sí hubo algunas mujeres que incursionaron en eso y que fueron maltratadas. Que tuvimos que eliminarla. No, que fueron maltratadas, ninguna fue eliminada, absolutamente, eso es algo que está claro, bien documentado, pero sí fueron maltratadas como resultado de esa incursión en un movimiento adverso al régimen, pero tomando armas en contra del gobierno. Sin embargo, el caso de las hermanas particularmente, nosotros hemos venido investigando ese caso porque siempre me ha molestado, vuelvo y repito, y hemos descubierto que el generalísimo Trujillo nada tuvo que ver en esa muerte. ¿Y por qué se no lleva a la cárcel a esas personas y lo acusa de algo? Un error personal, y le voy a explicar. ¿Ponen una demanda porque están acusando a su abuelo de algo que no hizo? No, porque lo que pasa es que vamos a decir, al final de cuentas, el responsable es el máximo líder del gobierno, y ese fue el generalísimo Trujillo. Lo haya hecho o no lo haya hecho, haya participado o no haya participado en ese crimen, pero realmente el hecho es que el generalísimo sabía perfectamente bien cómo podía repercutir un crimen de esa magnitud, y nosotros incluso tenemos la documentación, el testimonio incluso, por ejemplo, de la niña, la señora Benita Sepúlveda, a quien yo tuve el honor de poder entrevistar varios meses antes de su muerte,
con 99 años. Ella era la encargada de la casa de caoba y nos confirmó que cuando el generalísimo Trujillo se dirigió a la casa al otro día, luego de haberse enterado de la muerte de la hermana Mirabal, lo único que le podía repetir, o lo único que repitió en varias ocasiones ese día, cada vez que ella se le acercaba, es: niña, qué vaina me han echado, qué vaina me han echado, porque él sabía perfectamente bien que el daño que eso le iba a ocasionar a su gobierno. Bueno, señores, como ustedes pueden escuchar, era Francis Domínguez Trujillo, el nieto directo de Rafael Leónidas Trujillo, el dictador de la República Dominicana, porque ese es un nombre que no podemos obviar ni borrarlo de la memoria.